Bien, vamos a escuchar Los Cintarazos. Guillermo Cinta, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, estimado Teodoro Rentería. Muy buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. Estos son los cintarazos del miércoles 26 de enero del año 2022 que hemos titulado El autoritarismo. ¿Es Andrés Manuel López Obrador un presidente autoritario y quizás promotor de un Estado totalitario en México? Para responder la pregunta, los más prestigiados científicos sociales mexicanos han escrito cientos de cuartillas con análisis de diferente índole, mientras AMLO insiste en culpar de sus dislates a los gobiernos anteriores, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, y a la prensa nacional que hoy por hoy está convertida en contrapeso del político tabasqueño. Desglosemos entonces la diferencia entre totalitarismo y autoritarismo, aunque cabe subrayar que México tiene como presidente a alguien con rasgos de ambos sistemas de gobierno. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. Es un régimen, cabe decir que no es una ideología política per se, en el que todos los poderes recaen en un único partido político. Mediante diferentes medios y estrategias, el régimen clausura o suspende al resto de los partidos políticos. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa la encarcelación, represión, o muerte. Durante el ejercicio de estos gobiernos existe el abuso de poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de los medios de comunicación y la intervención del sistema educativo a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezca las órdenes del líder. El totalitarismo se caracteriza, entre otras cosas, por la gobernación de un partido político único, la imagen de tener un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división o separación de poderes del Estado, por eso se llama Estado totalitario, la falta de derechos individuales, de libre opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección de culto y de educación, prácticas sometidas al régimen en turno, el abuso de la propaganda, el abuso de la propaganda política y de los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer el control y la represión social, la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado. Atención, con reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control y el manejo de la economía por parte del Estado que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación, y la adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer el régimen totalitario, que no es una ideología de por sí, sino un modo de gobernar bajo determinados ideales. Y vamos a desglosar ahora con respecto al autoritarismo. Aunque el autoritarismo y el totalitarismo se parecen conceptos similares, existen diferencias. El autoritarismo es un régimen de gobierno en el que una sola persona o dictador establece las medidas a tomar y decide por sobre la mayoría en lugar de basarse en una ideología a través de un partido político. Las principales características en los regímenes autoritarios son los intereses de una minoría. El régimen autoritario carece de una ideología oficial fuerte y persigue los intereses de un líder o de sectores económicos minoritarios que tienen el poder y ejercen el control político y económico. El control de los medios de comunicación se refiere a que tanto la prensa como cualquier medio de expresión
son controlados por el gobierno a fin de enaltecer la figura de su líder, resaltar sus logros y omitir cualquier crítica negativa. El objetivo es convencer a la población a través de la reiteración de la propaganda política. ¿Cómo la ven? Fuerte presencia militar. Se refiere a la intensa actividad militar que hay en las calles, en instituciones educativas, en instituciones públicas, en hospitales, etcétera, con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza y para infundir el miedo entre los ciudadanos. En ciertas ocasiones, el ejército interviene en el proceso y decisiones políticas. Manipulación arbitraria de la Constitución se refiere a las modificaciones y los cambios de la Constitución con el objetivo de perpetuarse en el poder y no tienen en cuenta las prioridades del pueblo y ni los derechos humanos. La prensa nacional ha publicado infinidad de casos en que el presidente demuestra su talante autoritario y deseoso de disponer de un Estado totalitario. Eso se proyecta a todas luces, soportado sobre todo por el ejército. Sin embargo, hasta ahora no se observan los suficientes contrapesos que pudieran frenar la tendencia. Señoras y señores, saquen ustedes sus propias conclusiones y les deseo fundamentalmente que se cuiden contra la variante Omicron de COVID-19 y contra las demás que todavía están presentes en la pandemia. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles y mañana jueves aquí nos escuchamos en Entérese con Teodoro Rentería.